Hemos visto que algunas personas han optado por el tema de la redención de penas. Alboroto en las redes, que este se lo merece, que aquel no. Hay otros que quedan en silencio. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace que una persona que ha cometido un delito sea acreedora a la libertad anticipada? Bien, de acuerdo a la ley del régimen penitenciario, tiene todo privado de libertad, tiene derecho a la redención de penas, excepto algunos delitos, como por ejemplo plagio, secuestro, violación. Bueno, hay como 5 delitos que definitivamente no tienen ninguna posibilidad de redención de penas y de hecho son inconmutables. Entonces, por lo tanto, aquellos que son propensos a hacer delitos que pueden llevarse a cabo una redención de penas, pueden aplicar todo privado de libertad, tomando en consideración varios aspectos. ¿Cuáles son estos? Principalmente lo que es que en el plan de atención individual o plan de atención tratamiento individual, que es derivado por los equipos multidisciplinarios, en estas áreas hay algo muy importante y es precisamente el trabajo y el estudio. Las personas, cuando se encuentran dentro del sistema penitenciario, para que tengan acceso a una redención de penas, deben demostrar, primero, haber trabajado en alguno de los programas de rehabilitación. Segundo, haber estudiado en algún programa también vinculado a la subdirección de rehabilitación. Y otro aspecto importante en estos casos son los certificados de buena conducta. Y los equipos multidisciplinarios deben periódicamente ir evaluando los avances de acuerdo a ese plan de atención y tratamiento individual que de una u otra manera van evolucionando los privados de libertad. Si aquel individuo no evoluciona, no cumple con los requisitos de trabajo y estudio o ha tenido algún tipo de mala conducta, todo esto se va aunando a su expediente. Esto le limita el acceso a la redención de penas. Pero aquellos privados de libertad que sí lo han logrado y han llevado a cabo trabajo y estudio, aparte de eso han evolucionado de acuerdo al plan de atención y tratamiento individual, entonces deben de cumplir mínimo la mitad de la condena, o sea, 3/4 partes de la condena, para generar un incidente, se le llama, un incidente para que el individuo, a través de su abogado defensor, envíe y solicite la redención de penas. Lo puede hacer también el mismo privado de libertad, que anteriormente no lo hacía. Ahora, fíjese que me llama la atención lo que usted dijo, educación. ¿Cómo? ¿Cómo si usted, por ejemplo, la gente que está presa en Matamoros, en Mariscal Zavala o en Pavoncito, qué acceso a educación tienen ahí? ¿Acaso el sistema penitenciario tiene programas de bachillerato por madurez, universidad? Porque ¿cómo van a estudiar adentro? Bien. Y además no tienen acceso a internet. Lo que sucede es de que, puedo hablar directamente de la gestión que yo presidí, se generaron precisamente los institutos básicos, que se le llamó la telesecundaria. También se implementaron varios programas que iban destinados a el trabajo de una manera organizada, lo que se le llamó en su momento el trabajo asociativo, que se convirtieron en cooperativas penitenciarias. La intencionalidad precisamente era eso, que no solo tuvieran acceso a trabajo, sino que también tuvieran posibilidad de educarse. Y es así como muchas personas quienes llegaron, a veces analfabetas, entraban a un programa de primaria acelerada y posteriormente podían entrar a telesecundaria y por último el bachillerato por madurez. Estamos hablando de los centros de cumplimiento de condena. Entiéndase Pavón. Entiéndase Pavón, Cantel y Canadá, en Escuintla. Estamos hablando también
Puerto Barrios tenía otro programa Pavoncito tuvo, ¿no? Pavoncito también. Lo que sucede es que aquí, por la sobrepoblación privada de libertad que ha habido, normalmente este tipo de programas no alcanza muchas veces para todos y entonces se concentra en aquellos privados de libertad que están en situación de condena. ¿Qué se hace con los privados de libertad que están en situación preventiva? Acá en este caso lo que se lleva a cabo son proyectos, pero que también son tomados en cuenta. Pequeños proyectos también de trabajo y estudio, ¿ya? Pero muchas veces recordemos de que es demasiado inestable, porque hay gente que sale e ingresa, ¿verdad? Y muchas veces esto genera precisamente la no continuidad del proyecto donde él se había involucrado. Y entonces es aquí donde la prioridad número uno es con los condenados, no tanto con los que se encuentran en prisión preventiva. Es interesante esto. Quiero que redondeemos el tema. Me llama mucho la atención esto de la redención de penas, pero hay algo que he estado yo escuchando mucho y es que los privados de libertad que están pagando una condena, pero que además tienen una multa, se quedan en cadena perpetua, porque pagan su pena. Imagínense, amigos televidentes, radioescuchas, que privados de libertad que pagan su pena, pero tienen una multa que ni volviendo a nacer la pueden pagar, y ya se quedan ahí condenados a morir, pues. ¿Qué se puede hacer? Bueno, buena pregunta. Hay que tomar en consideración que desde que la persona que ingresa a un centro de privación de libertad debe considerar que cada día que pasa cuenta. En su momento que él, ya sea condenado o no, pueda tener acceso a una redención de penas. Por eso, cualquier día que ingrese, inmediatamente debe incorporarse a algún programa o proyecto de trabajo o estudio. No, pero el caso de una persona que tiene una multa... ¿Qué sucede precisamente con este tipo de personas? Muchas de estas personas no solo se le establece una condena, sino que también tiene que pagar, ¿ya?, el daño, ¿ya?, con una multa de, no sé, de dinero, de diferente índole. Eso lo establece el juez, ¿ya?, el juez competente que lleva el caso. Y es aquí precisamente que él pudo haber cumplido, pero si no tiene cómo resarcir, ¿ya?, y pagar esa multa, pues entonces lo paga con privación de libertad. Por esa razón es que no salen, porque no tienen dinero y entonces tienen que compensarlo con más años de privación de libertad. No hay otra alternativa porque eso lo establece directamente la ley. Bien. Y entonces acá es donde se van acumulando casos en los cuales la gente dice, mire, yo ya cumplí condena, pero no salgo, pero no le dicen la otra parte, no tengo dinero para pagar el daño causado, el resarcimiento, ya sea a la víctima o al Estado. Exacto. Mire, hay un tema ahí que me tiene pensativo. Hay personas que están en prisión preventiva, cuya condena podría ser de 5 años, pero ya llevan 4 en prisión preventiva. ¿Qué pasa con esa gente? Bien. O sea, cuya posible condena en el caso de ser encontrados culpables. Cabalmente vuelvo a lo que le indiqué al inicio y le reitero, un día en privación de libertad cuenta. Entonces, todas aquellas personas que ingresan y por el momento van quedándose 2, 3 o 4 años, al momento de ser condenados, se trasladan a un centro de condena y el tiempo que acumuló en situación preventiva se le agrega a su sentencia. Y no ha existido, bueno, yo sí sé que ha existido, por ejemplo, casos como el que ya vimos, personas que luego de que tal vez hasta que se murieron, fueron declarados inocentes. Sí, hay muchos casos. Ahora dígame, una persona que es capturada, es puesta a disposición de las autoridades en prisión preventiva, pero luego se determina que hay falta de mérito y queda en libertad. ¿Qué hace el Estado? ¿Le repone esos días? ¿Cómo le devuelve esa vida a él? Mire, ese es uno de los grandes... En Estados Unidos demandarían
al Estado. Ahí está. Mire, esa es una de las grandes preguntas que hace muchas personas. El daño provocado a algunas personas que han quedado no solo estigmatizadas, sino dañadas en su integridad física a veces y en unos otros casos psicológicamente. El ciudadano que le sucede esto tiene todo el derecho de hacer una demanda al Estado. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se vaya a llevar? Pues nadie puede decirlo. Y si la va a ganar, menos. Y lo puede hacer. Ahora bien, que lo gane es otra historia. Normalmente las personas que en este caso lo que piden normalmente es, primero, que públicamente se retracten del daño ocasionado a su reputación o a su imagen. ¿Ya? Es una de las alternativas. Y la otra, que demandan al Estado. Y otro resto de personas ya no quieren saber absolutamente nada y solo con el hecho de haber estado o salido de libertad es suficiente, que era lo que deseaban. Entonces tienen las opciones, definitivamente. Y en muchos casos han sucedido que pasan 2, 3, 4 años, ¿ya? Y nadie les demostró su culpabilidad y salen inocentes. Entonces ya depende del ciudadano o de la persona que quedó privada de su libertad por ese tiempo, llevar a cabo, ¿ya?, la demanda correspondiente para pedir un resarcimiento al daño causado. Eso es lo que normalmente sucede. No hay otra forma de cómo redimir o a volver otra vez a darle a levantarle esa reputación que puede tener la persona. Ya queda marcado. Estigmatizados, muchas personas en los buscadores, en los motores de búsqueda de Internet. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por esta pequeña cápsula que tenemos acá sobre el tema del sistema penitenciario, el tema de la libertad anticipada y obviamente una aproximación hacia lo que es las consecuencias de la prisión preventiva en caso de que la persona sea absuelta. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en Conexión.